El título quinto se dedica a las operaciones financieras y con este título, en años previos a la crisis, podríamos habernos ahorrado la intervención. Operaciones financieras parece una cuestión de expertos, algo que no debe preocupar casi al ciudadano medio. Y sin embargo no es así, porque estas operaciones financieras se refieren a la deuda pública y es imprescindible para entender lo que nos está sucediendo comentar lo que sucede en este título. Porque hay una cifra que resume muy bien estos presupuestos y resume muy bien el fracaso en la lucha por el control de las cuentas públicas del Gobierno, que es que la deuda pública está previsto, cuando termine el año 2014, que alcance prácticamente el 100% del PIB. Y para poner este dato en perspectiva, hay que recordar que cada punto del PIB equivale ni más ni menos que a 10.000 millones de euros. Hay que recordar que hace un siglo, casi por los tiempos de la pérdida de Cuba, que no se veía en España una cifra parecida. Y hay que recordar que 30 de estos puntos, 300.000 millones de euros, han sido el incremento de la deuda pública desde que llegó al Gobierno, el actual Gobierno del Partido Popular. No merece la pena recordar que el valor de referencia ideal para la deuda pública de la Unión Europea es el 60% del PIB. Teóricamente es el valor hacia el que debemos volver, pero sí merece la pena recordar que es en este contexto de una deuda pública del 100% del PIB con el que nos vamos a tener que enfrentar al reto demográfico tan importante que durante las próximas décadas llegará a la sociedad española. Y me podrán decir, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero es consecuencia de la crisis. No, no es consecuencia de la crisis, es consecuencia de cómo se ha abordado la crisis. Porque este aumento de la deuda pública tiene unas raíces institucionales y políticas muy claras. No se puede atribuir solo en abstracto a la crisis. Buena parte del aumento no tiene que ver con el déficit público en sí, sino tiene que ver con el rescate generalizado de las cajas de ahorros y con el rescate generalizado de las comunidades autónomas. Las cajas de ahorros, se suele hablar de la crisis de la banca, como si fuesen instituciones dirigidas por el señor Rockefeller. No, la banca no. En España han sido unas cajas de ahorro politizadas, con una gestión poco profesional y que se decidió rescatar de manera masiva. Y los 40.000 millones de euros del rescate europeo son solo una parte de esos apoyos públicos. Las deudas privadas de esas instituciones se convirtieron en deuda pública. Y el rescate de las comunidades autónomas. Nosotros insistimos en su momento que no éramos partidarios en absoluto de dejar caer a las comunidades. Prestan unos servicios en sanidad, educación, imprescindibles para los ciudadanos, pero sí cuestionamos las cifras, sí cuestionamos que lo extraordinario se haya convertido en ordinario y sí cuestionamos la insuficiente condicionalidad, de forma que estos rescates no hubiesen tenido que mantenerse en el tiempo. Y estamos hablando también de decenas de miles de millones de euros. Y eso es lo que hay detrás de ese aumento de la deuda pública. Una crisis institucional y unas decisiones políticas, no la crisis en abstracto. Esa deuda pesará durante décadas sobre los contribuyentes, sobre los ciudadanos españoles. Entrando en las enmiendas de mi grupo a esta sección, tienen que ver con enmiendas a algunos fondos, y uno es el FIEN, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Como señalábamos en alguna intervención anterior, queremos salir de la crisis exportando más, queremos salir de la crisis con empresas más internacionalizadas y eso lo están logrando los empresarios con su esfuerzo, sin ningún tipo de complicidad, ayuda desde el Gobierno, que debería reflejarse en los presupuestos. Las empresas internacionalizadas exportan más. Cuando una empresa tiene sucursales en otro país, eso sirve como red de distribución de sus productos. Y hay un fondo, el FIEM, que ha sufrido importantes recortes que nosotros proponemos reforzar. Y los otros dos fondos son fondos de ayuda al desarrollo, porque si nosotros tenemos problemas, seguimos siendo unos privilegiados comparado con muchos países del tercer mundo. Y nuestros fondos de ayuda al desarrollo, algunos de ellos especialmente estratégicos, como el FONPRODE y el Fondo para el Agua y el Saneamiento, han sufrido recortes fortísimos que en nuestras enmiendas proponemos paliar parcialmente. Este es el sentido de nuestras enmiendas a este título.